Muy buenos días. Estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 63. Soy Raimundo Greguar desde Santiago, Chile, y como siempre, con la gratísima compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Hola Maximiliano, ¿cómo está todo por allá? ¿Qué tal, Raimundo? Hola oyentes, muy contento de hacer otra emisión del Mundo desde el Sur. Contento de hacerlo con vos y también feliz por los mensajes que nos dejan en nuestro canal de YouTube los oyentes, con sugerencias, con críticas y mensajes de apoyo también. Sí, muy bueno todo esto que mencionas. Es bueno recibir esto es una retroalimentación, ¿no?, entre las personas que nos escuchan y nosotros. Así es, claro. Nos animan a mejorar. Exactamente, de eso se trata. Estamos abiertos a todas las observaciones, críticas y también, por supuesto, a comentar la actualidad, ¿no? Claro, sí, que estuvimos siguiendo rigurosamente. Como siempre, a pesar de la lluvia intensa que cayó acá en Santiago. Ah, muy bien, bueno, sí. Es una buena noticia. Sábado, domingo y hasta la parte de la mañana de hoy. Y nos dejó con más ganas de trabajar, así que estuve viendo noticias y llegué a algo en Angola. Ajá. Resulta que, ¿te acuerdas de Eduardo dos Santos? Sí, un expresidente de muchos años de Angola, sí. Exactamente. Resulta que el 8 de julio, es decir, el viernes, murió en Barcelona, España. Uh-huh. Él, como dijo Maximiliano, efectivamente fue el presidente de Angola entre 1979 y 2017. Él era miembro del Movimiento Popular por la Liberación de Angola y era un representante de la vieja escuela anticolonialista, estos líderes que tomaron las armas y lucharon por la independencia no solo de su país, sino que de África, sí. Con lo cual marca el fin de una era en Angola. Claro. Además, sí. Recordemos que en Angola hubo una guerra civil entre 1975, es decir, justo en la época de la independencia, hasta el 2002. Y sí. Una vez que terminó esta guerra civil, Angola tuvo un gran crecimiento y pasó a ser un exportador mundial de petróleo. Claro, la guerra civil le impedía desarrollar su principal producto de exportación, que es el petróleo, y la guerra civil fue heredada de la Guerra Fría, ¿no? Porque casi todas las ex colonias portuguesas, como Angola, hicieron guiños y tenían estrechos lazos con la Unión Soviética, y las guerrillas opositoras estaban apoyadas por Sudáfrica, por Estados Unidos, y el gobierno de Angola llegó a tener tropas cubanas que lucharon contra las guerrillas antigubernamentales. Sí, me parece algo parecido a lo que pasó, por ejemplo, en Mozambique. También. Sí, lo cual nos lleva a una reflexión también. Esta era de los verdaderos padres de la patria, como pasó con Gaddafi en Libia, con Dos Santos en Angola, lo que pasó hace unos años con Mugabe, Robert Mugabe en Zimbabue, por dar solo 3 ejemplos, ¿no? Claro. Y ya poco a poco quedan muy pocos de estos verdaderos líderes que uno podrá estar a favor o en contra, pero que fueron claves en la lucha anticolonialista, que normalmente terminaron teniendo regímenes poco o nada democráticos, pero que lograron esto, la independencia de África. Exactamente. Sí, los padres de la patria que luego mantuvieron el poder, el poder era del partido y no se abría a otras democracias, a veces eran partidos únicos también. De hecho, lo que tú dices es muy interesante, con esto terminamos este tema, pero mira, él lo acusaron, entre otras cosas, de haber elevado la corrupción a lo más alto, de vivir como un rey, mientras que en 2017, cuando él dejó el poder, Angola se ubicaba en el lugar 149 del mundo en el índice de desarrollo humano, con el 50% de la población sin electricidad y entre el 50 y el 66% de la población bajo la línea de la pobreza. Además, su hija Isabel, en 2013 fue la primera africana en ser reconocida como billonaria por Forbes. Ajá, claro, sí, suele pasar esto, que es contradictorio con sus ideas y con lo que ha predicado, ¿no? Exactamente, así que bueno, se da vuelta la página en Angola y pasaremos a otra noticia, ¿no? Sí, yo me quedaría hablando más de África, pero hay que decirle a los oyentes que este no es solo un programa de África, también miramos al resto del mundo, como por ejemplo el Reino Unido,
presentó su renuncia al primer ministro Boris Johnson, asediado por una gran crisis, había renunciado casi todo su gabinete. Sin embargo, yo creo que, estoy haciendo una reflexión antes de dar la noticia, ¿no? Él llegó al poder, pudo hacer a lo que llegó, que es a consolidar la salida del Reino Unido de Europa, que él trabajó mucho cuando fue ministro de Relaciones Exteriores de Theresa May. Él trabajó mucho para que se afianzara el Brexit, ¿no? Él llegó en julio de 2019, llegó a tener un 80% de aprobación al principio de la pandemia. Luego las medidas laxas produjeron, muchas muertes en el Reino Unido. Y en diciembre de 2020 su popularidad volvió a subir por la vacunación. Fue uno de los primeros países que aplicó la vacunación contra el COVID. Y luego vino el Partygate, no sé si te acordás. Claro, la famosa fiesta en la cual estuvo involucrado. Claro, fiestas de 50 personas que él comentaba que no se daba cuenta que esto era una fiesta. Eran 50 personas reunidas en medio de la pandemia, pero no decía que eso no era una fiesta. Escándalos sexuales de 2 diputados Tory de su partido conservador, pero la popularidad volvió a subir cuando encabezó su lucha anti-Rusia, defendiendo Ucrania. Pero tuvo que renunciar por todas estas crisis, y el proceso de sucesión puede llegar a durar 3 meses, hasta 3 meses. Se habla de la actual ministra de Relaciones Exteriores que puede sucederlo, y hay sectores que no quieren que siga siendo el primer ministro hasta que se elija, sino que se nombre a un primer ministro interino, así que bastante convulsionado está, pero al parecer se va a quedar hasta que nombren a su sucesor. Sí, el periodo de Johnson no pasó desapercibido. Agrego algo más, cuando dijo que el COVID no existía, un anti-COVID, y terminó enfermo con el COVID. Sí, claro, estuvo muy grave. Claro, sí, voy a darle un mérito al señor Johnson. A diferencia de otros mandatarios que se van a clínicas privadas, qué sé yo, se fue a un hospital público. Ajá. Me parece que eso sí estuvo bien, así que... Sí, igualmente la salud pública en el Reino Unido es bastante buena en comparación con otros países también por ejemplo, con Estados Unidos. Claro, no, evidentemente mucho mejor, pero igual como símbolo me pareció interesante, digamos. Sí. Pero sí, quedó la sensación, lo digo con mucho respeto para algunos, que aunque cumplió, como tú dices, con su principal objetivo, que era un poco como un payaso. Sí. Se llevaba muy bien con Trump, porque estaban en la misma línea ideológica y la misma forma, ¿no?, de hacer política. Sí, yo no sé al final qué tanto ganó el Reino Unido, tampoco es que haya perdido mucho, pero no creo que haya sido un gran avance. No, yo opino lo mismo, sí. Mira, vamos a ir a otra parte el fin de semana y quizás lo viste, quizás te despertaste el sábado y viste que una marea humana invadió el Palacio Presidencial en Sri Lanka. Increíble los videos que se ven. Sí, increíble, son miles de personas, no sé, cientos. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, debido a las protestas que se venían extendiendo por 3 meses en el país, causadas por el incremento de los precios, la falta de alimentos y también la inexistencia prácticamente de medicamentos y combustible, la gente ya se aburrió del presidente Gotabaya Rajapaksa, ¿ya? Y simplemente invadió el Palacio Presidencial. Claro. La gente se preguntará por qué invadieron el Palacio Presidencial y no su residencia privada. Bueno, resulta que el 31 de marzo ya habían hecho eso, y por eso que él se fue a vivir al Palacio Presidencial. Increíble. El 31 de marzo hubo una revuelta en Sri Lanka. Claro. ¿Y el presidente no renunció? Yo pensé que había cambiado de gobierno. El presidente dijo que iba a renunciar. Y no lo cumplió. Bien. Y la gente siguió, se mantuvo. Bueno, y ahora ha caído. Dijeron que él y el primer ministro, Ranil Wickremesinghe, se habían escapado del país, pero hoy dijeron que no era así. No está claro. Y lo que sí es que encontraron el sábado en la residencia, en el Palacio Presidencial, 49.000 euros y una carpeta llena de documentos. Al parecer, el señor Rajapaksa planeaba irse del país. Ajá.
Qué raro que lo estuviese ahí tan a mano. Bueno, se sentiría seguro ahí. Pero yo creo que esta es una de las revueltas que vamos a ver en varios países. Porque por la suba de los combustibles, de los productos, de los alimentos, las carestías que hay, yo creo que va a haber muchas revueltas, principalmente en el tercer mundo, no descarto alguna también en países desarrollados, por esta sucesiva crisis mundial que se empeoró con la guerra en Ucrania, ¿no? Exactamente, hemos visto que diversas coyunturas que venían ocurriendo, ¿no? Obviamente se han agravado por lo que tú mencionas. O sea, la guerra Rusia-Ucrania de verdad han causado este tipo de cosas, y los gobiernos van a tener que asumir que no podrán llevar a cabo sus agendas, porque lo principal será asegurar algo tan elemental como la alimentación o la energía para que funcione el país. Exacto, claro. Bien. Bueno, yo paso a otra noticia. En la semana pasada, el fin de semana, se desarrolló la cumbre del G20, de los 20 países más industrializados del mundo, y ahí hubo un diálogo muy interesante entre dos cancilleres, Anthony Blinken de Estados Unidos y Wang Yi de China. Estuvieron cara a cara, cada uno con sus equipos, y distendieron bastante la escalada verbal que había entre ambos países. Blinken se manifestó preocupado por actividades que él mencionó textualmente como provocadoras de China hacia Taiwán. Wang Yi luego manifestó que Estados Unidos prometió no apoyar la independencia de Taiwán, y que le pidió que no distorsione la política de una sola China a la que Estados Unidos adhiere. En teoría adhiere, después en la práctica no tanto. Y después Blinken también le pidió a China que se aleje de Rusia y que condene la invasión ucrania, ya que según Estados Unidos, China no ejercía la neutralidad en esta guerra, porque Pekín le pidió a Moscú que formara una asociación más profunda con Rusia, ¿no? Entonces, además, aprovechando este foro del G20, Blinken acercó lazos con Tailandia y países del sudeste asiático, que es una tradicional zona de influencia china. Eso tiene que ver con la rivalidad. Y la noticia, que en realidad es una noticia vieja, pero que lo confirmó Estados Unidos, que va a levantar parte de los aranceles a productos chinos que le había puesto el gobierno de Trump. Esto principalmente no solamente para distender con China, sino también porque hay industrias norteamericanas que necesitan esos insumos que vienen desde China y que son mucho más baratos que los que se producen en Estados Unidos. Entonces va a ser un gesto de distensión para no agobiar a ciertos sectores económicos y productivos norteamericanos, y bueno, poder seguir con la industria funcionando. Sí, esta pugna nuevamente la vemos, ¿no? China, Estados Unidos. Creo que esto va a copar la agenda por un buen tiempo, por varios años. Yo creo que sí, varios años, sí, claro. ¿Y cómo se va a mover esto, el mundo, la geopolítica, la diplomacia, en torno a este tema? Veremos cómo sigue, porque es todo muy dinámico, ¿no? Esto de Rusia, Ucrania, cambia un poco el tablero, claro. Cómo se ubican otros países, ¿no? Como Japón, Australia, India, bueno. Claro, veremos. Y como tú dices, esta rivalidad que tienen China, Estados Unidos, que parecía ser lo principal hasta hace algunos meses atrás, quizás termine cambiando, evolucionando hacia otro tipo de confrontación, quizás confrontación congelada ante un rival común, que es lo que quiere Estados Unidos, Rusia, o quizás, quién sabe, no sabemos lo que pueda pasar en el futuro, pero esto va a estar marcando la agenda sin dudas. Seguro, sí. ¿Y qué te parece si ahora pasamos directamente a los análisis? Pero antes de eso, que estoy de acuerdo con eso, pero antes vamos a ir a una pausa. Sí, por favor. ¿Querés adelantarnos cuál va a ser el primer análisis del día? Vamos a hablar un poco sobre Palestina y el rol que podría tener eventualmente en el foro de Negev. Ah, muy bien, del que nos hablaste la semana pasada. Exactamente, hace muy poco hablamos sobre eso, y la semana pasada, como tú dices, y veremos qué pasa ahí. Muy bien. Bueno, después de la pausa, entonces. Así es.
Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa número 63, si no me equivoco. Así es. Bien, y bueno, a ver, comentanos, Raimundo, ¿qué está sucediendo con Palestina? El foro de Negev, que es un foro principalmente dominado por Israel. ¿Va a entrar Palestina? ¿Qué va a suceder? Claro, la semana pasada justamente hablamos de esto, ¿no? Este foro integrado por Israel, Estados Unidos, Bahrein, Egipto, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Que empezó este año. Resulta que se filtró por la prensa marroquí que Marruecos estaría presionando para que Palestina sea aceptada en este foro y participe en la próxima reunión o cumbre, que se realizará el 2023 en Dakhla, ciudad que se ubica en el Sáhara marroquí, en el Sáhara occidental. Entonces esto está generando causando no revuelo, pero sí, digamos, la gente está comentando esto, realmente para ver, bueno, primero que nada, qué tan real sería esto, y en caso que se concrete, la relevancia que podría tener esto. Yo en ese sentido quería decir que, y lo hemos comentado, que este foro, si no toma, si realmente no genera una solución al conflicto palestino-israelí, va a pasar a ser algo irrelevante respecto de este conflicto. Puede que sea muy relevante para otros temas. Sí. Y me parece que los países que lo integran, los países que normalizaron o establecieron relaciones con Israel, han afectado en cierta medida su credibilidad sobre este asunto, y por lo mismo necesitan demostrarle al mundo que ellos apuestan por reconocer a Israel como un Estado válido, como un interlocutor válido, pero que al mismo tiempo van a presionar para que Palestina se convierta también en un Estado y que Israel deje de someter a la población palestina y deje la política de asentamientos coloniales, de colonia. Claro. ¿Cuándo se va a realizar este foro ahí en el Sáhara? El 2023, la fecha exacta no está clara. Bien. Y yo creo que sería interesante que efectivamente Palestina, yo creo que Mahmoud Abbas, si todavía estuviese en el poder, yo creo que aceptaría, porque se ha mostrado siempre llano a conversar, cosa que le ha costado tener muchas críticas al interior de Palestina, ¿no? Pero la cuestión es, el asunto es si Israel va a estar dispuesto, y lo concreto, si eso va a ser realmente un foro donde se va a buscar una solución, o si solo va a ser un aspecto decorativo. Claro, porque hasta ahora se ha demostrado buena voluntad de los países árabes para estrechar lazos con Israel, normalizar relaciones. Sin embargo, no veo ninguna política de distensión israelí hacia la ocupación de Cisjordania, el asedio de Gaza, y ciertas cosas que dependen, ¿no? Es la independencia palestina y también ciertos servicios básicos de Palestina que dependen de que Israel los envíe, los administre, ¿no? No hemos visto una buena voluntad con respecto a eso. Incluso, por ejemplo, ahora que están festejando los países de mayoría musulmana Eid al-Adha, que es la fiesta del Cordero, la fiesta grande, muchos palestinos no pueden salir porque, por ejemplo, no tienen autorización, tienen que pedir permiso, y normalmente se lo dan a la gente que trabaja en Israel. Lo mismo pasa con la gente que quiere hacer la peregrinación a la Meca, el Hajj. También necesita un permiso. Entonces, muy complicado. Ahora, ¿qué ha pasado para entender un poco la proyección que puede tener esto en los últimos meses en este asunto? El 11 de mayo, recordemos que fue el asesinato de Shirin Abu Akleh, esta periodista de Al Jazeera. Sí. Y hace poco Estados Unidos aceptó, o más bien confirmó, que efectivamente había sido asesinada por una bala que provenía de las fuerzas de defensa israelí. Sí, pero con una salvedad. Estados Unidos dice que no fue intencional, en cambio la investigación palestina dice que sí fue intencional. Claro. Pero al menos me quedo con que por lo menos están reconociendo la responsabilidad. Claro, están diciendo que no fue intencional, pero al menos algo hay. Hablan de un fuego cruzado con la yihad islámica, esta guerrilla, algo que no sé si es cierto realmente. Uno no tiene cómo saber, pero bueno. El 7 de junio, una comisión independiente de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos estableció que Israel quiere el control total de los territorios palestinos y que no está dispuesto a detener esta política. Claro. Ahora, esto es una comisión independiente. Hay que ver si efectivamente esto es así o no.
pero es un dato que pongo sobre la mesa. Luego, el 7 de julio, Benny Gantz, ministro de Defensa, se reunió con Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, la semana pasada en Ramallah, en Cisjordania. Ujú. Esto, por lo que informan, fue por el viaje que va a ocurrir esta semana, que comienza el miércoles o jueves, de Joe Biden, quien visitará Israel, Cisjordania y Arabia Saudita. Ah, sí. Sobre este viaje hay que decir dos cosas. Muchos dicen que esta visita de Joe Biden a Palestina o a Cisjordania, a Israel, es más bien una mascarada, y han enfatizado en que desean que el presidente de Estados Unidos tome medidas, como por ejemplo sacar a la Organización de Liberación Palestina de la lista de grupos terroristas, llevar el consulado de Estados Unidos a Jerusalén Este y retomar la ayuda a la Autoridad Nacional Palestina. Lo acusan de hacer mucho slogan y decir muchas frases hechas, diciendo que en el fondo es mucho simbolismo y poco hecho concreto para frenar la política de asentamientos israelíes. Claro, algo contradictorio con lo que hizo cuando fue vicepresidente de Obama, en los años 2009, que Obama creo que asumió en 2009, me parece, Sí. Y la política de intermediario que tenía Estados Unidos, el rol de intermediario entre Palestina e Israel, no sé si fue tan... no sé si fue productiva, pero sin embargo Israel congeló la posibilidad de que Estados Unidos pudiese seguir siendo, por lo menos Barack Obama pudiese seguir siendo el intermediario. Y Joe Biden era el vicepresidente, porque Israel consideraba que Estados Unidos no estaba siendo lo suficientemente cercano a Israel que esperaba, como está acostumbrado con otros presidentes norteamericanos. Exactamente, hay una contradicción ahí. Entonces vamos a ver lo que hace Biden, que agregando más contexto, recordemos que el actual gobierno israelí fue bloqueado hace poco, ¿no? Y cayó finalmente. Claro. Y esto ocurrió, entre otras cosas, por no haber podido sacar adelante una propuesta que permitía que leyes civiles y criminales también aplicaran para los colonos israelíes que viven en la ocupada Cisjordania. Ajá. O sea, por eso fue que cayó el gobierno. Claro, entonces hay una parte de la sociedad y la política israelí que quiere seguir con esto, y Sí. como él no fue capaz de establecer esto, de llegar a esto, de generar estas leyes, entonces cayó el gobierno. Claro. También quiero decir que en los últimos días Yair Lapid, el nuevo primer ministro de Israel, ¿no? Sí. Dijo que investigarán supuestas fosas de egipcios muertos, fosas donde hay cadáveres de egipcios muertos durante la guerra de 1967. Ujú. Y además hay que mencionar que ha habido un acercamiento entre Turquía e Israel. De hecho, hace pocos días informaron que después de 51 años ambos países firmarán un acuerdo, en este caso sobre aviación, y además Israel reabriría su oficina comercial en Istambul. Ujú. Además de esto, se viene hablando sobre un eventual acercamiento a Arabia Saudita con Israel, que incluso llegaría al establecimiento de relaciones diplomáticas, y que, como siempre, en este conflicto siempre está presente la sombra de Irán. Claro. Sí, yo creo que el principal objetivo de ambos es neutralizar a Irán. Sí, yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Sí. Y para terminar, que son datos que hay que tomar en cuenta, hay un sondeo que se publicó hace poco, hecho por el Centro Palestino para las Políticas y la Investigación, según el cual el 65% de los palestinos apoya las medidas que construyen la confianza entre Palestina e Israel, lo cual uno diría que está bien, pero solo el 28% apoya la solución de dos estados, que es una caída de 12 puntos porcentuales. Apenas el 22% apoya la solución de un estado con plenas igualdades, un retroceso de 10 puntos porcentuales, y el 55% apoya el regreso de la confrontación y de una nueva intifada. Claro. Sí, la intifada realmente no, quizás es un movimiento legítimo de protesta, pero nunca le trajo nada bueno a Palestina, sino muerte, más represión de Israel, Sí. más avances, más control, ¿no? La violencia siempre genera más violencia, y en este caso, además, siendo bien pragmático, Israel es el que tiene el poder. Si hablamos de medios para reprimir, Israel está mil veces por delante, 1000 veces más potente que Palestina. Sí, la respuesta siempre es desproporcionada. Quizás Claro. un palestino que se infiltra en Israel y acuchilla civiles, algo totalmente repudiable,
la respuesta israelí es matar, bombardear un montón de objetivos en los que mueren muchos civiles y bueno, es muy desproporcionada siempre. Como lo vimos en lo que pasó el año pasado en mayo. Claro, exactamente. Bueno, Maximiliano, es un tema muy interesante, pero lo vamos a tener que dejar hasta aquí porque, bueno, después viene otro análisis. Sí, así es. Hay que seguirlo esto porque no está todo dicho en Medio Oriente. Sí, el análisis, bueno, el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe y, bueno, cuáles pueden ser las causas o qué puede suceder o, bueno, analizar un poco este tema. Tema lamentable, pero siempre muy interesante, así que lo veremos a vuelta a la pausa. ¿Cómo no? Estamos de regreso ya con el tercer y último bloque de este programa. Pasa volando el tiempo, Maximiliano. Así es. ¿Qué pasó en Japón? Bueno, como todos sabemos, el ex primer ministro japonés Shinzo Abe, que dejó el poder en 2020, luego de 8 años, si mal no recuerdo, de haber ejercido el poder, bueno, fue asesinado a la luz del día, delante de muchos testigos, cuando estaba pronunciando un discurso político de cara a las elecciones que hubo el domingo pasado, elecciones del Senado. Él es legislador en este momento, era el legislador. Bueno, fue asesinado aparentemente por un ex miembro del ejército con un arma casera. Muchos nos asombramos, como un ex miembro del ejército tiene un arma tan precaria, tan casera. Bueno, por lo que estuve investigando, en Japón no es fácil tener un arma. Se pena muy duramente las personas que tienen armas sin permiso, no se lo otorgan a cualquiera, es muy difícil obtener armas, incluso armas de caza también. Por ejemplo, para darte una cifra, la cifra de muertos por armas de fuego en Japón anualmente son de 9 personas, el promedio, ¿no? 9 personas por año mueren por violencia, por armas de fuego en Japón. Esto en contraposición de Estados Unidos, que el promedio por año es de 39.700 personas que mueren por armas de fuego. O sea, mirá la enorme diferencia. Sí, extensible la diferencia. Sí. Así que, bueno, se pena, tener un arma ilegal se pena con 15 años de prisión. Por eso ni siquiera la mafia, la famosa yakuza, portan armas de fuego. Los asesinatos los cometen con armas blancas. Y disparar un arma en público es cadena perpetua. Por eso es probable que al magnicida, ¿no?, el que asesinó a Shinzo Abe, le toque la pena de muerte. Es muy probable. Ah, mira, eso, bueno, sí. Sí, Shinzo Abe, durante su gobierno, intentó lavarle la cara al ejército, tan demonizado, con justa razón, ¿no? El ejército japonés, que ha cometido atroces crímenes de guerra. Quizás se habla mucho de los crímenes del nazismo, pero los crímenes de guerra del ejército japonés durante el imperio, o sea, anterior a la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, en China, en Corea, han sido atroces, de violaciones masivas, masacres y asesinatos masivos de decenas de miles de personas en un solo día. Si uno lee un poco, no puede creer el horror. Sí, y el abuelo es... Sí, perdón, solo quería decir que, por ejemplo, está el caso de lo que hizo Japón en Corea del Sur. Claro. Sí, Corea del Sur, en China y también en el sudeste asiático durante la ocupación. El abuelo de Shinzo Abe fue primer ministro y fue un general del ejército que estuvo preso por crímenes de guerra. Por supuesto, bueno, Abe no es un criminal de guerra, pero reivindicó con sus constantes visitas a los santuarios de los líderes militares durante el imperio, que ha provocado irritación tanto en China como en Corea principalmente. Les ha rendido honores a estos criminales de guerra, pero no fue por eso que lo asesinaron a Shinzo Abe. En realidad el móvil no se sabe. Se habla de este lobo solitario que actuó solo, no es parte de ninguna organización, perteneció al ejército japonés unos años. Parece que
bueno, era una persona desequilibrada que actuó por cuenta propia, o eso es lo que dice la versión oficial. Realmente no llega mucha más noticias sobre cuál fue el móvil para asesinarlo. Haciendo un poco de especulación, podemos concluir de que, más allá de que haya cometido esto, no es una persona que esté bien, porque bueno, cometer estos actos son bastante delirantes. Existe un gran repudio a la clase política en este momento en Japón, ¿no? Principalmente porque el modelo de desarrollo al que uno está acostumbrado, bueno, que estaba acostumbrado de los 70, de los 80, desarrollo tecnológico, avance, que resurgió de la ceniza. Japón, de la Segunda Guerra Mundial, logró estar, sigue siendo una de las economías más importantes del mundo, si no me equivoco, es la tercera, si no estoy confundido, la tercera economía del mundo. Hace unos 25 años, 23, 24 años que está estancado el crecimiento, porque la llegada del neoliberalismo hizo que explotara una burbuja financiera que impide el crecimiento del país. Y en parte del neoliberalismo y del neoconservadurismo lo encarnaba Shinzo Abe. Si bien ha tenido más éxito que sus antecesores en cuanto a las políticas económicas, que las llamaron Abenomics, como una mezcla entre Abe, su nombre, y Nomics de Economics. Ha tenido cierto éxito, pero no dejó de ser partidario del libre mercado, y también tenía proyectos bastante controvertidos, como por ejemplo reformar la constitución japonesa pacifista, escrita luego de la Segunda Guerra Mundial, para que Japón pueda participar activamente en otros conflictos, y él mismo mencionó que podría participar defendiendo a Taiwán en caso de una invasión china. Sí, en Japón, de hecho, en los últimos años se había visto que, como sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial y de las bombas atómicas, Japón renunció a todo tipo de política imperialista y se alejó de cualquier conflicto, de intervenir incluso en cualquier tipo de conflicto, y últimamente había estado ya empezando a cambiar un poco esta política. Claro, pero para eso tiene que reformar la Constitución. Exactamente, porque había hecho algunos guiños a que eventualmente algún día podamos ir al Cuerno África, por ejemplo, cosas así. Claro. Yo no sé, creo que no, pero no sé si envió tropas a Irak en 2003. No debería haberlo hecho, porque en la Constitución lo prohíbe, pero quizás se habló de que tenía intención de hacerlo, no recuerdo realmente. Sí, no, yo tampoco lo recuerdo, pero yo creo que venía en la parte de la clase política japonesa, venía con esta idea de adaptar su política exterior a los nuevos tiempos, yo creo. Claro. Digamos, no es fácil tener a Corea del Norte y a China ahí mismo, y al mismo tiempo a Estados Unidos, que es un gran aliado, pero es una zona donde eventualmente en algún minuto podría haber algún conflicto armado. No es tan descabellado. Eso mismo es lo que decía Shinzo Abe, que por otro lado intentó tener una distensión con Rusia en el conflicto de la soberanía de las Islas Kuriles, que fueron tomadas por la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial. No lo logró. Decía que Rusia era una amenaza para el mundo, se opuso a la invasión a Ucrania, pero está en contra de las sanciones económicas a Rusia, Shinzo Abe. Y otra cosa importante, que era partidario también de alojar misiles nucleares norteamericanos en caso de que China invadiera Taiwán. O sea que es todo un símbolo, ¿no? Sí. Armas nucleares norteamericanas en Japón, donde explotaron las dos bombas durante la Segunda Guerra, es algo bastante fuerte, importante. Sí. Pero bueno, el móvil del asesinato no lo sabemos. Yo leí, perdón Maximiliano, en algún medio que lo había hecho, según habría confesado esta persona, porque él fomentó, lo que dijo él, que Abe habría fomentado a un grupo religioso, no sé a cuál se refiere, y que esto habría terminado por arruinar económicamente a su mamá, ya que ella le daba muchas donaciones a este grupo, y entonces este tipo se aburrió y dijo, oye, porque, mira, o sea, es un desequilibrado obviamente, y responsabilizó al primer ministro y por eso lo asesinó. No sé si es verdad o no, es lo que leí por ahí. Claro, sí, yo también había leído esa versión, que es un tanto delirante, ¿no? Sí, delirante, total. Sí, pero esto no significa que la sociedad japonesa quizás no apunte a este lobo solitario para no reconocer
que existe una parte extrema, violenta dentro de la sociedad, que quizás es muy mínima, muy minoritaria, pero porque en Japón hay una enorme seguridad, no hay casi delitos urbanos, entonces reconocer esto, un magnicidio, ha habido otros magnicidios, quizás no tan, hacía mucho que no había alguno tan importante, pero no resuelven a los tiros sus problemas políticos. Antes que reconocer un problema político, quizás le echan la culpa a alguien que está desequilibrado, que quizás sea eso, ¿no? Exactamente. Y bueno, seguiremos viendo qué va a suceder en Japón. Las elecciones se celebraron con normalidad, fueron elecciones parlamentarias en el Senado, si no me equivoco, para que la democracia no se viera afectada por este hecho, ¿no? Sí, esperemos que esto no afecte a Japón, que quien llegue a gobernar lo haga bien, y por el bien de la región, por el bien de Japón y por el bien del mundo, por supuesto. Claro, así es. Así que bueno, pero ahora tengo otra mala noticia que dar. Se terminó esto. Exactamente. Se acabó lo que se daba. Bueno, estuvo bastante intenso el programa, bastante bueno. Hablamos de todo, de África, de Asia, de América, el Medio Oriente. Así que... Sí, para todos los gustos. No, nadie se puede quejar. No. En realidad sí, se pueden quejar, pero moderadamente. Moderadamente, porque es parte del ADN del ser humano quejarse. Pero claro, no nos importa eso y hagan lo que quieran. Exactamente. Bien, nos veremos entonces en el programa 64. Exactamente, este jueves 14 de julio, un día importante, y nos estamos viendo en ese día, así que te deseo una excelente semana, Maximiliano. Bueno, les agradezco mucho a los oyentes habernos acompañado y también ha sido un gusto enorme haberlo hecho con vos el programa una vez más. Lo mismo digo yo y nos reencontraremos en unos días más. Así es. Hasta pronto.